En febrero de 1997, Mel Waters llamó al programa de radio Coast to Coast AM, con una afirmación fascinante en su propiedad en el estado de Washington. Había descubierto un agujero tan profundo que miles de pies de hilo de pescar no podían llegar al fondo. El misterio atrajo a científicos, quienes finalmente bajaron una cámara a sus profundidades. Lo que encontraron desató años de curiosidad y debate, capturando la atención tanto de investigadores como del público. Lo que empezó como una simple llamada a un programa de radio nocturno, se convirtió en una de las curiosidades geológicas más discutidas e inusuales de los Estados Unidos, según informes desclasificados de la División de Estudios Geológicos del Departamento de Energía. Existen 47 anomalías geológicas inexplicables, bajo observación activa del gobierno en todo el territorio continental de los Estados Unidos, siendo el agujero de Mel considerado el más significativo. Ubicado en el este de Washington, este llamado Pozo sin fondo ha sido descrito como un lugar donde las reglas de la naturaleza parecen fallar. El 21 de febrero de 1997, Mel Waters llamó a Coast to Coast AM para contarle al presentador Art Bell sobre un agujero en su propiedad rural cerca de Ellensburg. Mel explicó que a pesar de bajar miles de pies de hilo de pescar con pesos atados, nunca encontró el fondo. El hilo simplemente se desvanecía en la oscuridad. La historia se difundió rápidamente por foros de Internet y comunidades paranormales. La investigación de Mel sugirió que el agujero era conocido desde hacía generaciones, tribus nativas americanas locales. En particular, la nación Yakama. Supuestamente lo llamaban el agujero del diablo y lo evitaban por completo. Historias orales, documentadas en la encuesta de 2023 de la institución Smithsonian sobre el folclore indígena del noroeste del Pacífico. Hablan de objetos arrojados que nunca más fueron vistos, relatos destinados a ser advertencias en lugar de entretenimiento. A lo largo de los años, los residentes trataron el agujero como un conveniente sitio de desecho para escombros, electrodomésticos e incluso restos de ganado, pero nunca se llenó. Los objetos que se dejaban caer adentro no producían un impacto audible. El sonido parecía desvanecerse junto con los propios objetos. Los animales también mostraban reacciones inusuales. Los perros se negaban a acercarse, a veces gruñendo o encogiéndose de miedo, mientras que los pájaros evitaban posarse cerca del borde. El área inmediata carecía de la actividad de vida silvestre típica, creando una zona silenciosa, casi estéril, alrededor del sitio. Aunque los escépticos desestimaron el relato como folclore, otros afirmaron que equipos científicos habían investigado, bajando equipos a sus profundidades. Lo que supuestamente se capturó en cámara en las profundidades del agujero de Mel sigue siendo objeto de especulación y debate hasta el día de hoy. Ya sea una anomalía geológica, una maravilla natural o algo completamente desconocido, el agujero de Mel continúa inspirando curiosidad casi 3 décadas después de su descubrimiento. En 2019, un grupo de trabajo conjunto del Servicio Geológico de los Estados Unidos, la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía y el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad de Washington recibió autorización para llevar a cabo la primera investigación oficial del agujero de Mel. Esto marcó el primer reconocimiento público del gobierno de que el sitio merecía un estudio científico. El equipo incluía a la Dra. Sarah Chen, una física cuántica del MIT con trabajo clasificado previo en defensa, el Dr. Marcus Rodríguez, un geólogo con 2 décadas de experiencia estudiando formaciones inusuales, y la Dra. Elena Vázquez, una experta de Stanford
en fenómenos electromagnéticos, equipados con instrumentos hechos a medida. Aportaron décadas de experiencia a un misterio que había eludido una explicación durante más de 20 años: su sistema de cámaras. Valorado en 2.3 millones de dólares, fue adaptado de la tecnología de exploración de aguas profundas y del espacio. Su carcasa de aleación de titanio podía soportar presiones equivalentes a las de la fosa de las Marianas. Múltiples lentes de alta definición ofrecían una cobertura de 360 grados, mientras que los sensores rastreaban la temperatura, la presión, los campos electromagnéticos, la radiación y partículas raras predichas solo en teoría. A 1500 pies, las lecturas de temperatura comenzaron a fluctuar bruscamente, oscilando desde casi el punto de congelación hasta más de 200 grados Fahrenheit en minutos, cambios que no podían explicarse por la geología conocida. Sin embargo, la carcasa de la cámara no mostró daños térmicos. A 3000 pies, la señal de video desarrolló una interferencia estructurada, lo que sugiere una manipulación deliberada de la señal. A los 4500 pies, la línea de audio, silenciosa hasta entonces, detectó un zumbido profundo y rítmico con tonos superpuestos. Tenía una precisión matemática, pareciéndose más a progresiones armónicas que a ruido aleatorio. Las lecturas electromagnéticas se dispararon en sincronía con el sonido, insinuando una fuente de energía de origen desconocido. A 5000 pies, las luces comenzaron a atenuarse sin causa. Incluso los LED avanzados diseñados para las profundidades del océano no podían penetrar la oscuridad, que parecía absorber en lugar de reflejar la luz. Desde dentro de ese vacío, algo comenzó a emerger. Una imagen que desafiaría todo lo que el equipo creía sobre lo que yace debajo de la superficie de la Tierra. La transmisión mostró un movimiento débil en las profundidades de la oscuridad. Un destello de luz reflejada, que no debería haber sido posible a tales profundidades. El equipo se inclinó hacia adelante, esforzándose por interpretar las formas borrosas en sus monitores. La escala y la distancia eran imposibles de juzgar. Pero algo en el vacío se movía lenta y deliberadamente, con un propósito que sugería inteligencia en lugar de fuerzas geológicas aleatorias. Un brillo metálico entraba y salía de la vista, girando como si estuviera suspendido en un medio invisible. Parecía construido, no natural. Sus superficies reflejaban la luz de la cámara de maneras que desafiaban la física convencional. Las superposiciones de infrarrojos y la magnificación revelaron cualidades aún más extrañas. El objeto absorbía la luz de forma impredecible. Su superficie fractalizada se doblaba y reformaba en tiempo real, comportándose como si existiera fuera de la geometría euclidiana. Su estructura cambiante presentaba caras y ángulos que no podían coexistir en el espacio tridimensional normal. Ladra. Chen lo describió como ver un origami plegarse a través de dimensiones que no podemos percibir. Según un informe del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología sobre Materiales Exóticos, ninguna sustancia conocida exhibe tales propiedades ópticas. Las imágenes implicaban materia gobernada por leyes físicas más allá de la comprensión humana actual, ya sea un avance revolucionario o tecnología mucho más allá de las capacidades de la Tierra. El asombro y la emoción profesional recorrieron la sala de control. Esto ya no era una anomalía geológica. Podría ser la primera evidencia confirmada de inteligencia o tecnología no terrestre. Las implicaciones eran profundas, a partes iguales, emocionantes e inquietantes. Luego, la situación se deterioró. La señal de video se degradó.
con ráfagas agudas de estática que cruzaban la pantalla en patrones que parecían casi intencionados. El bajo zumbido armónico de la señal de audio se transformó en un chillido penetrante, lo que obligó a varios investigadores a quitarse los auriculares. Más inquietante aún, el cable comenzó a temblar, no por la tensión normal, sino por vibraciones que se movían a lo largo de su longitud, ascendiendo desde las profundidades. Los sensores detectaron cambios de presión y sobretensiones electromagnéticas, lo que sugiere múltiples puntos de contacto. El Dr. Rodríguez informó lecturas sísmicas sin correspondencia con la actividad conocida. Demasiado regulares, demasiado deliberadas, sincronizadas con las frecuencias de audio grabadas. Era como si toda la estructura subterránea se hubiera dado cuenta de ellos. Despertando de un largo letargo. ¿Te gustó el video? Antes de continuar, no olvides tocar la campanita, compartirlo con tus amigos y darle al botón de suscribir si aún no lo has hecho. Realmente me ayuda mucho y prometo traerte aún más contenido increíble. A pesar de las amplias precauciones, el equipo no había anticipado la interferencia física desde el interior del propio agujero. Las vibraciones superaron las tolerancias de diseño. Las luces de advertencia parpadearon mientras el cable se tensaba hasta el borde de la falla. Se activaron los protocolos de emergencia y comenzó la recuperación de la cámara. Pulgada a pulgada, pie a pie. Cada movimiento ralentizado por una interferencia continua e impredecible. Periódicamente, el cable se sacudía o se retorcía como si algo se resistiera a su ascenso. Cuando la cámara finalmente salió a la luz del día después de horas de tensa recuperación, el equipo vio que había sufrido una alteración radical. Su carcasa de titanio de grado militar, construida para soportar condiciones extremas, no presentaba signos de derretimiento o corrosión. En cambio, marcas de quemaduras irregulares formaban patrones geométricos intrincados y precisos. Fractales recursivos, cada capa conteniendo iteraciones más pequeñas de sí misma. Los grabados eran tan exactos que parecían haber sido marcados en el metal con precisión quirúrgica. El análisis clasificado de la DRA. Chen reveló que los patrones seguían principios matemáticos arraigados en la mecánica cuántica avanzada y la física teórica. La precisión requerida excedía cualquier capacidad de fabricación humana conocida. Apuntando a un fenómeno natural desconocido o a una inteligencia con medios tecnológicos avanzados, las unidades de datos a bordo habían sobrevivido. Pero su contenido desafiaba el comportamiento digital convencional. Los archivos no estaban simplemente corruptos. Se reescribían activamente, aumentando de tamaño sin entrada adicional, generando nuevos directorios espontáneamente. Los datos parecían evolucionar según reglas desconocidas, independientes de cualquier lenguaje de programación reconocido. La evaluación de amenazas de ciberseguridad de la NSA identificó esto como el primer caso registrado de datos automodificables, que operan fuera de las estructuras algorítmicas conocidas. Las lecturas electromagnéticas del descenso mostraron fluctuaciones vistas anteriormente solo en modelos teóricos de horizontes de sucesos de agujeros negros y estrellas de neutrones. Las intensidades de campo excedieron los límites terrestres, y los datos gravitacionales sugirieron distorsiones del espacio-tiempo que ocurrían en pulsos rítmicos. Tales fenómenos, predichos solo cerca de objetos cósmicos masivos, se registraron ahora en la zona rural del estado de Washington. Sin explicación geológica, un estudio más a fondo de los pulsos electromagnéticos descubrió una secuencia repetitiva que se asemejaba a la serie de Fibonacci, pero con alteraciones deliberadas en cada tercera iteración, produciendo una progresión completamente nueva. Los matemáticos debatieron su origen.
Algunos vieron una fuerza natural autocorrectiva. Otros una firma deliberada, incrustada en la anomalía. Cada vez más. La evidencia apuntaba a que el agujero no funcionaba como una característica geológica pasiva, sino como un transmisor activo. Sus patrones matemáticos, pulsos estructurados y aparente capacidad de respuesta insinuaban el contacto con un sistema o inteligencia más allá de la comprensión humana. Las implicaciones de lo que se había descubierto en el agujero de Mel iban mucho más allá de la curiosidad geológica. Los datos del descenso inicial, limitados y muy distorsionados, apuntaban a fenómenos que desafiaban los cimientos de la física moderna. El equipo reconoció que estaban tratando con principios completamente ajenos a la ciencia humana. Para avanzar, necesitaban aislar la anomalía de la interferencia externa y establecer un entorno controlado para un estudio a largo plazo. En 6 meses, comenzó la construcción de una instalación de investigación especializada directamente sobre el sitio. Financiada a través de una asignación clasificada de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa del Departamento de Defensa. La instalación costó más de $847 millones e incorporó tecnología de múltiples programas de presupuesto negro. Contaba con un blindaje de Faraday en capas para bloquear el ruido electromagnético, encriptación cuántica para la transmisión segura de datos y amortiguadores sísmicos profundos para evitar la activación de eventos subterráneos. El diseño aseguraba que la anomalía pudiera ser observada sin perturbar su delicado equilibrio, combinando tecnologías de aguas profundas, del programa espacial y de física experimental, en la estación de investigación geológica más avanzada jamás construida. Durante los meses siguientes, el equipo desplegó sondas cada vez más avanzadas, equipadas para medir partículas exóticas, firmas de radiación no documentadas e incluso anomalías temporales. Estos sistemas de medición del tiempo se basaban en la tecnología de relojes atómicos adaptada de los satélites GPS, modificada con principios de la relatividad y la mecánica cuántica. El enfoque de la misión pasó de la observación pasiva a la interacción activa con cualquier sistema o inteligencia que pudiera estar operando debajo. La segunda sonda permaneció funcional mucho más tiempo que la primera, transmitiendo formas de onda complejas y patrones electromagnéticos que requerían días para decodificar. Los resultados más sorprendentes provinieron de su cronómetro atómico sincronizado. Vinculado al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología antes del lanzamiento, el tiempo dentro del agujero no fluía de manera uniforme. A medida que la sonda descendía, su reloj se retrasaba con respecto al tiempo de la superficie. Primero por segundos, luego minutos y finalmente horas. Esto no era una dilatación del tiempo relativista ordinaria. La distorsión seguía un patrón estructurado. A diferencia de todo lo explicado por la gravedad o la velocidad, a 6.200 pies. El reloj de la sonda mostraba que habían transcurrido 3 días completos, mientras que solo habían pasado 6 horas arriba. Extrañamente, no se evidenció envejecimiento físico ni desgaste acelerado. El efecto alteró el paso temporal sin afectar la entropía, la drag. Chen denominó al fenómeno cronocélulas, comparándolo con descender a través de las páginas de un libro. Cada página un campo temporal separado con sus propias reglas. El descubrimiento implicaba que el agujero no solo estaba deformando el espacio, estaba reestructurando la realidad, formando bolsas aisladas de tiempo que permanecían distintas, pero conectadas con el marco temporal más amplio del universo. Las anomalías temporales fueron solo el comienzo. En el segundo año de investigación,
El equipo comenzó a probar la capacidad de respuesta del agujero a estímulos controlados, transmitiendo tonos de audio cuidadosamente calibrados a las profundidades. Las frecuencias iban desde simples ondas sinusoidales hasta complejas secuencias armónicas ligadas a progresiones matemáticas e intervalos musicales antiguos. Las reacciones desafiaron la ciencia conocida. Un tono basado en la proporción áurea disparó las temperaturas internas en más de 300 grados Fahrenheit en minutos. Otro, derivado de secuencias de números primos, desplomó las lecturas a menos de 200 grados Fahrenheit bajo cero. Estos cambios ocurrieron sin ninguna fuente de energía visible, violando las leyes de la termodinámica. Otros tonos provocaron destellos de luz de las propias paredes, patrones que coincidían con las secuencias matemáticas incrustadas en el audio. El efecto más extremo provino de una secuencia armónica de números primos. Deshabilitó todos los sistemas digitales en un radio de media milla, desde la infraestructura de Internet hasta la electrónica de los automóviles. Cuando se restauraron los sistemas, los técnicos encontraron nuevos datos en el servidor principal, nunca ingresados por manos humanas. Eran decenas de miles de líneas de código hexadecimal recursivo que se replegaban cada 233 caracteres. Cuando se decodificó, produjo el exacto zumbido profundo y en capas grabado por primera vez durante el descenso inicial, renderizado con una fidelidad perfecta. La reproducción causó patrones de ondas estacionarias que interrumpieron las brújulas, deformaron el campo electromagnético ambiental y deshabilitaron temporalmente las comunicaciones por radio. Los sensores biológicos registraron cambios anómalos en el personal, lo que sugiere efectos directos en el sistema nervioso humano. Lo más inquietante fue que varios investigadores, trabajando de forma independiente, informaron haber escuchado voces incrustadas en la frecuencia base. Estas no estaban en ningún idioma conocido, pero parecían implantar ideas directamente en la conciencia, conceptos matemáticos, pensamientos abstractos e impresiones que eludían las palabras por completo. La evidencia apuntaba a una inteligencia activa, de naturaleza desconocida, pero receptiva y capaz de una comunicación sofisticada, a través de métodos más allá de la comprensión humana. El agujero funcionaba como un sistema, una interfaz. Quizás incluso un nodo de comunicación con algo que operaba según principios completamente ajenos a la experiencia humana. Las implicaciones eran profundas, sugiriendo el contacto con una inteligencia a una escala que desafiaba todas las suposiciones sobre la vida, la conciencia y la comunicación. Para el tercer año, la investigación se expandió más allá del agujero de Mel. Analistas culturales, mitólogos y simbologistas examinaron el folclore global en busca de paralelismos. Encontraron una consistencia sorprendente en mitos de pozos sin fondo, puertas al inframundo y lugares donde el tiempo y el espacio se deshacen. Aparecían en culturas de todo el mundo. Más de 400 tradiciones documentadas según la base de datos de mitología comparada de 2025 de la institución Smithsonian. Muchos contenían detalles que coincidían con los fenómenos en Washington. Petroglifos de las primeras tribus nativas americanas en todo el noroeste del Pacífico mostraban motivos en espiral idénticos a los patrones de distorsión magnética registrados desde el agujero. Los ancianos de la nación Yakama reconocieron el espectrograma del zumbido grabado, llamándolo la vieja canción, un sonido del que sus tradiciones prohibían hablar por temor a despertar fuerzas latentes. Cuando canta, advirtió un anciano, el cielo sueña diferente. Poco después, los cielos sobre la instalación mostraron fenómenos sin precedentes. Las estrellas se ondulaban como si el propio espacio se doblara, y las nubes se formaban en círculos perfectos y estacionarios sobre el agujero.
Los testigos informaron de débiles líneas geométricas en el cielo, que se asemejaban a las marcas fractales quemadas en la carcasa de la primera cámara. Los detectores de ondas gravitacionales registraron una perturbación localizada, una señal de banda estrecha que coincidía con los patrones armónicos del agujero, lo que sugiere un vínculo entre la anomalía y algo en el espacio. Días después, varios investigadores comenzaron a experimentar sueños idénticos y estructurados. Describieron caer a través de recuerdos desde perspectivas alteradas, habitaciones de la infancia reorganizadas en espirales, funerales que se desarrollaban en reversa. Los estudios del sueño revelaron una frecuencia de ondas cerebrales no registrada entre delta y gamma, que pulsaba en sincronía con los armónicos del agujero. Ladra, Chen lo llamó soñar en matemáticas, recibiendo conceptos avanzados que entendió al instante. Lo más alarmante es que estos sueños ocurrieron en perfecta sincronización temporal en múltiples ubicaciones y zonas horarias. Incluso los miembros del equipo reubicados para evaluación los experimentaron simultáneamente, hasta el segundo. La conclusión era inevitable. El agujero de Mel no era una anomalía pasiva. Interactuaba con la materia, la energía, el tiempo y la conciencia humana. Ya sea intencional o incidental, su influencia desdibujó la línea entre el observador y lo observado, atrayendo al equipo al misterio mismo. Documentos desclasificados de la FOIA de 2023 revelaron informes de un segundo agujero, en el desierto de Nevada. Los ancianos Shoshone le dijeron a Mel Waters que compartía rasgos con el sitio de Washington, pero que difería en aspectos clave. En lugar de piedra natural, tenía un revestimiento metálico sin costuras, diferente a cualquier material conocido. El informe de fenómenos clasificados del DOE describió una aleación sin correspondencia en la tabla periódica, superconductora a temperatura ambiente y que redirigía activamente la energía. Las pruebas reflejaron las del primer agujero. Los objetos que se dejaban caer desaparecían silenciosamente. Luego, el equipo intentó bajar una oveja viva para una breve exposición. En el momento en que cruzó el umbral, emitió sonidos diferentes a cualquier llamada de auxilio animal, mezclados con armónicos que coincidían con los patrones grabados de los agujeros. Sacada minutos después, había perdido la vida. Externamente intacta pero cocida por dentro, como si hubiera sido calentada en un microondas. El informe de la Asociación Médica Veterinaria del Estado de Nevada no señaló ningún precedente para un calentamiento interno tan preciso. Una necropsia reveló algo más extraño: un feto dentro de la cavidad torácica, diferente a cualquier especie conocida, piel gris y lisa con un brillo metálico. Cráneo grande, dígitos oponibles. Carne translúcida que revelaba una anatomía desconocida. La criatura se movió. Hizo contacto visual con los testigos, dejándolos con la inquietante sensación de ser juzgados. Y luego se desintegró, dejando solo un residuo metálico que se evaporó. Exploraciones posteriores recuperaron una sustancia cristalina de las profundidades, perpetuamente fría. Cuando se encendía, ardía con una llama azul sin humo, que no emitía calor pero que nunca consumía el cristal. El informe de ciencia de materiales del NIST lo identificó como el primer material en mantener una combustión sin fin, sin pérdida de combustible. Las pruebas de laboratorio mostraron que la llama producía más energía que cualquier reacción conocida, actuando como una fuente de energía infinita potencial. Las implicaciones del descubrimiento fueron inmensas. Sin embargo, como con todo lo relacionado con los agujeros, trajo un secreto más profundo.
una mayor participación del gobierno y preguntas sin respuestas públicas. El avance provino de la DRA. Elena Covey, una lingüista teórica de la Universidad de California en Berkeley, especializada en protolenguajes y modelos neurolingüísticos. Sin experiencia en geología o física, abordó el audio de ambos agujeros como un lenguaje potencial, buscando gramática en lugar de patrones físicos. Su análisis reveló que las grabaciones contenían recursividad, sintaxis y modulación mucho más allá de cualquier lenguaje humano, transmitiendo un significado en capas a través de la frecuencia. El ritmo, las relaciones armónicas y la sincronización. Algunos patrones parecían interrogativos, lo que sugiere que los agujeros estaban haciendo preguntas en lugar de emitir ruido aleatorio. Covey propuso que no eran anomalías geológicas, sino dispositivos de comunicación, esperando reconocimiento y una respuesta adecuada. Construyó un lenguaje artificial basado en su gramática armónica y sintetizó un mensaje. Estamos escuchando. ¿Pueden entender? Fue transmitido al agujero de Washington, utilizando el mismo equipo de frecuencia profunda de los experimentos de resonancia anteriores, durante 6 minutos. No pasó nada. Luego, todos los sensores se dispararon con una frecuencia aguda y sin precedentes. Surgió un tono puro, similar a una campana, más alto, más claro y más enfocado que cualquier sonido anterior, sosteniéndose imposiblemente sin decaer. Su estructura era deliberada, no una repetición del mensaje enviado, sino nueva información siguiendo las reglas lingüísticas de Cowey. Cuando se decodificó, el tono fue un reconocimiento, una confirmación de que el mensaje había sido recibido y entendido. Por primera vez en la larga investigación, hubo una comunicación bidireccional con la inteligencia dentro del agujero de Mel. El avance lingüístico desencadenó una nueva fase de actividad y el más alto nivel de secreto gubernamental. Días después del éxito de la DRA, Covey. Los monitores sísmicos detectaron temblores sincronizados en un radio de 50 millas alrededor de los sitios de Washington y Nevada. No eran terremotos sin desplazamiento, sin daños, mapeadas. Las vibraciones formaban una cuadrícula geométrica, alineada con antiguos sitios sagrados abandonados hace mucho tiempo, pero preservados en las tradiciones nativas. El estudio arqueológico del Servicio de Parques Nacionales encontró que muchos sitios contenían petroglifos y círculos de piedra. Su ubicación demasiado precisa para ser una coincidencia. Los datos implicaban que los agujeros eran parte de una red global inactiva, reactivada por el contacto del equipo. La actividad se disparó. Los aparatos electrónicos fallaron en secuencias pautadas. Los investigadores informaron de una sensación constante de ser observados. Y una mañana apareció la palabra regresar, en una pizarra, en una escritura geométrica desconocida para la escritura humana. El análisis reveló isótopos no encontrados en la Tierra, posiblemente de dentro de los agujeros. Luego, abruptamente, todo se detuvo. Los pulsos cesaron. Las temperaturas se estabilizaron. Las anomalías gravitacionales desaparecieron. El sistema se había retirado tan deliberadamente como se había involucrado. El silencio era más desconcertante que la actividad. Había sido juzgada la humanidad como no preparada o simplemente irrelevante. El gobierno actuó de inmediato. Ambas instalaciones fueron cerradas bajo la más alta clasificación. Los investigadores fueron reasignados, e incluso mencionar los agujeros se convirtió en un delito federal. Mel Waters desapareció en 2024, visto por última vez cerca de su propiedad en Washington.
No se probó ningún acto criminal, pero su desaparición coincidió con la clasificación total del proyecto. Hoy en día, los exploradores todavía buscan en Manastash Ridge, pero las medidas de seguridad aseguran que solo encuentren un bosque ordinario. El sitio permanece invisible para cualquiera sin una autorización extrema. Las preguntas sin respuesta persisten. ¿Eran los agujeros anomalías reales, una elaborada operación psicológica? ¿O exactamente lo que parecían ser? Nodos de comunicación en una vasta y antigua red, operada por una inteligencia no humana que nos encontró deficientes y eligió retirarse. Al igual que los propios agujeros, la verdad sigue siendo insondable, tragándose cada intento de explicación y dejando solo destellos de algo mucho más allá de la comprensión humana. Si encontraste esta investigación tan fascinante, por favor, dale un me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más exploraciones de los misterios que desafían todo lo que creemos saber sobre nuestro mundo. ¿Qué crees que pasó cuando esa cámara descendió al agujero de Mel? ¿Crees que el gobierno está ocultando evidencia de contacto con una inteligencia desconocida? ¿O hay una explicación más convencional para estas afirmaciones extraordinarias? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación y déjame saber qué otros misterios te gustaría que investigara. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo desconocido. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.